Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está enseñando y qué es lo que está haciendo con referencia al matrimonio que causa tanta incomodidad, tanta alergia, tanto repudio, tanto escozor en los fariseos? Es que la enseñanza de Jesús no se está pareciendo a los de los fariseos, y son los que instruyen al pueblo para relacionarse correctamente con Dios. Es que la enseñanza de Jesús no se parece en nada a los de los escribas. Lo vemos por el testimonio mismo que nos dan las Sagradas Escrituras. Este enseña con autoridad. No es parecida a la enseñanza de los fariseos, de los escribas, de los ancianos. ¿Y qué es lo que está enseñando el Señor? Está enseñando la verdad de la vocación matrimonial. Y aquí incluso está enseñando la verdad del principio de toda vocación, es decir, de todo llamado, de toda tendencia a servir al Señor. Aquí lo trae claramente San Mateo, no solamente la vocación del matrimonio, sino que lo conecta inmediatamente con la vocación de la virginidad y del celibato consagrado. Para los padres de la Iglesia eran inseparables estas dos dimensiones. Para el magisterio de la Iglesia son inseparables. De hecho, cuando el Catecismo, el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes nos habla de la gracia, del don, del regalo precioso de la castidad, incluye la vida matrimonial como una forma, y la vida conyugal dentro del matrimonio, como una forma de vivir la castidad, y la virginidad consagrada y el celibato sacerdotal como otra manera de vivir la castidad. ¿Y por qué se conectan las dos entre sí? Porque las dos tienen una misma fuente, y es Dios. Y por eso hoy el Señor lo está restableciendo con su enseñanza.
y venían tendiéndole lazos, ellos venían con piquiña. Los interrogantes que le estaban haciendo a Jesús no surgían de corazones rectos que querían encontrar la verdad, eran preguntas capciosas que surgen de corazones que están afectados, dañados, para ver si lo hacen caer, si lo logran enredar, si lo logran embaucar, a ver si se lo logran coger en algún escondido que de pronto tenga el Señor para ellos. Porque les parece imposible que un hombre pueda estar viviendo lo que está viviendo Jesús frente a la pureza, frente a la sexualidad, frente a la dimensión afectiva. No entienden, no comprenden cómo un hombre a esa edad tan nubil pueda tener una relación tan libre con todos, con mujeres, prostitutas, casadas, con niños, con jóvenes, con viejos. No lo entienden. Y eso parece que en vez de generarles preguntas puras para encontrar la verdad y llegar donde Jesús y decirle, ¿tú cómo haces para vivir esto? Porque lo vives de una manera hermosa y bella, llegan capciosamente, porque ya llegan con un pensamiento pervertido y un prejuicio dañado. De hecho, cuando le llevan la mujer adúltera, San Juan dice que Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el piso. Con el dedo de Dios fueron escritos los 10 mandamientos en las tablas de piedra. ¿Y qué fueron los 10 mandamientos? Fueron un espejo para sacar a la luz las perversidades del pueblo de Israel. Porque cuando no había mandamientos, el pueblo hacía y deshacía y obraba mal y creía que estaba obrando bien porque nadie le decía, nadie le iluminaba para decir que muchos de sus comportamientos eran incorrectos. Y por eso San Pablo va a decir que primero fue la fe. Abraham no necesitó mandamientos porque la tenía clara, sabía que el mandamiento era obedecer la palabra de Dios en todo, pero después viene Moisés por la perversidad de su corazón, por la dureza de sus corazones, y Dios le inspira que le presente al pueblo los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se convierten en un camino áspero para el pueblo, porque ya estaban cayendo en todo eso que prohibía una vida lícita, correcta. Y se pone a escribir en el piso, ¿quién sabe qué escribió allí Jesús? Que todos venían convencidos. Es más, ellos pudieron haber lapidado a esa mujer sin habérsela traído a Jesús, porque la ley mosaica lo permitía, pero venían era a probar a Jesús, a ver en qué se lo agarraban, poniéndole piedritas, ¿sí? A ver de qué manera, porque tenían su corazón dañado, ellos no vivían según el plan de Dios, eran perversos en su interior. Porque pudieron haberlo hecho, ellos mismos haberla lapidado y nadie les podía decir nada. Eran los ancianos. Pero vienen y la ponen de Jesús para obligar a Jesús a cometer un error. Porque ¿qué hacía Jesús? Les ofrecía perdón a todos los que estuvieran arrepentidos, incluyendo que fueran adúlteros, prostitutas, que fueran, si estaban arrepentidos, Él los perdonaba. Si reconocían su maldad, los perdonaba. Se la traen y le dicen, a ver, esta mujer fue sorprendida. A nadie le queda la menor duda que esta mujer es una adúltera. Fue público, todos lo saben, que le fue infiel a su esposo. Y la ley de Moisés dice, y así lo dice, esta mujer tiene que morir apedreada. Pero tú qué dices, y ellos felices porque dicen, aquí ya lo hicimos caer. Con esta pregunta no la elaboraron muy bien. Con esta pregunta no va a poder. Para hacerlo quedar mal ante los demás. Ellos querían desacreditarlo. Para que todos los que estaban contentos con la enseñanza de Jesús y estaban viendo en Él una luz, una esperanza, y lo estaban siguiendo, se terminaran decepcionados de Él. Porque el demonio los tenía engañados y les tenía orientado ese perverso corazón.
Y entonces, a ver, ¿tú qué dices? Y Jesús, recuerden que la revelación plena, total, que se da en Jesús está compuesta de hechos y de palabras. Y Jesús tiene un hecho, se agacha y comienza a escribir en el piso con el dedo. Ahí estaba escribiendo todos los pecados que ocultamente ellos cometían. Y que nadie se daba cuenta de ellos, solo ellos. Pero con sus hábitos externos, religiosos y piadosos, se disfrazaban para que todos los vieran como los más puros y los más fieles. Pero por dentro, las caídas que tenían debían ser terribles, precisamente con la pureza. Y Jesús los escribe ahí. Hagan de cuenta allí escribiendo Jesús pecados de lujuria, pensamientos impuros, deseos, porque por eso Jesús llevó hasta el extremo la pureza matrimonial. Todo el que mire a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio con ella. Y ahí les ponía. ¿Cómo quedaron? Como sapo entre tomatera. Tuvieron que soltar las piedritas y salir corriendo. Tuvieron que salir porque ya no pudieron la confrontación de conciencia. Uno puede pelear con lo que sea y con quien sea. Y puede rebatir lo que sea y a quien sea. Pero con la conciencia, válgame Dios, eso es un tema que si uno se pone a pelear contra ella, termina perdiendo. La Gaudium et Spes dice que la conciencia es ese lugar interno recóndito donde hay juicios. Y donde allí claramente hay una fuerza que me dice, esto que estás haciendo no está bien. Así nadie se dé cuenta. Esta forma de orar, pues allí se los evidenció escribiéndolo en el piso. Porque Cristo es Dios. Es esa voz que resuena en lo profundo de la conciencia, en ese sagrario recóndito. Y por eso dice el cardenal San John Henry Newman que la conciencia se convierte en el primer vicario de Cristo. Es un juicio, es un juez que hay allí. Y ellos tenían una pelea, no era con Cristo, era con su conciencia, que le reprochaba la maldad interior. Pero como externamente se habían vendido como buenos y santos, nos toca cuidar esa imagen externa. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Cuando uno se dedica en la vida espiritual a construir un monumento externo de imagen externa, puede terminar perdiendo interiormente. Y eso descompone a cualquier persona, a no ser de que se arrepienta, a no ser de que reconozca como lo está, porque miren lo que está haciendo hoy el Señor con el pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Le está contando la historia de Él mismo. Cuando tú estabas allá, tú vienes de padres, tu padre es de origen cananeo, tu padre es amorreo y tu madre hitita. Cuando estaban allá, ustedes, ¿a quién les importaba? ¿Quién se interesó por ustedes? ¿A quién le importó que allá hubiera un hombre llamado Abraham? ¿A quién le importó? A nadie. Yo fui el único que me interesé por ti. A nadie le importó nada. Y también lo cuenta con la historia humana de una niña. Cuando estabas en el vientre materno, ¿a quién le importó que tú estuvieras ahí? ¿A quién le importó? ¿Quién se interesó tanto por ti como yo sí me interesé por ti? Porque te vi y te acompañé. Y cuando naciste, estaban los youtubers ahí, las redes sociales, WhatsApp para ver todo el mundo a la expectativa de tu nacimiento. Nadie. A muy pocos le importaste. En cambio yo me interesé por ti. Yo estaba ahí pendiente cuando nacieras para cuidarte, para lavarte, para protegerte. Y cuando creciste y llegaste a la edad
de la pubertad, cuando se despiertan todas esas dimensiones afectivas y sexuales, y el pueblo va creciendo y comienza a encontrar una cantidad de movimientos, de impulsos internos. ¿Quién estaba ahí para orientar correctamente su naturaleza afectiva y sexual? Para decirle que la sexualidad es lo más hermoso, lo más bello. Y es que el Señor se lo enseñó a Israel, diciéndole que lo había creado. Por eso dice Jesús, al principio no fue así. Dios los creó hombre y mujer. ¿Y quién le dijo a esa mujer que era una mujer en todo su dote natural y original? Y que esa sexualidad que la hace ser mujer es lo más bello y lo más hermoso que puede haber. Cuando a través del cantar de los cantares el Señor enseña la riqueza estupenda, pura y hermosa de lo que es la sexualidad femenina y la sexualidad masculina. Dios. Y al hombre, ¿quién le dijo en ese estado cuando vienen las difusiones sexuales y afectivas que comienzan a aparecer ciertos fenómenos en la adolescencia y en la pubertad? Y a veces eso no se tiene bien claro. ¿Y por qué está Dios llega a decir, tranquilos, que esto hace parte del don de la sexualidad masculina y femenina que yo te di. Esto no es un tabú ni es un pecado. Esto es un regalo para que tú te aprendas a relacionar más plenamente conmigo, desde una dimensión corpórea, como San Juan Pablo II lo enseñó en esas maravillosas catequesis, a veces no tan bien orientadas, de la teología del cuerpo. Cuando uno se hace dependiente de interpretaciones, uno corre el riesgo de ser mal orientado o bien orientado. Lo que pasa es que en un momento como en el que estamos hoy, no todo corresponde a buenas orientaciones, por los trastornos percesivos que hay de la sexualidad y de la afectividad. Las ciencias humanas, no todas, pero en su gran parte están muy afectadas. Benedicto XVI lo advertía. Ver la sexualidad con la mirada de Dios, la mujer que se comienza a ver como mujer desde Dios, eso es maravilloso. El hombre que se comienza a ver hombre con todos sus dotes, cualidades y facultades desde la mirada de Dios, eso es fabuloso. Y Ezequiel lo está diciendo, en esa etapa nadie se interesó por educarte correctamente, yo sí. Y en vez de comenzar a señalarte o acusarte o a meterte miedo, lo que hice fue embellecerte. Te puse vestidos de lino, te embellecí más, para que vieras que la sexualidad femenina y masculina es un regalo muy bello. El cantar de los cantares nos trae una dimensión bellísima de la corporidad masculina y femenina. ¿Cómo la mira Dios? Sin malicia, sin morbo. Una cosa estupenda. Los salmos mismos. Bellísimo. Al principio no fue así. Al principio Dios los creó hombre y mujer. Y te vestí de lino y te puse y te embellecí más. Como una princesa. Y está contando la edad monárquica del pueblo judío. Porque esa edad la vivió Israel. Era bello a los ojos del mundo. Tanto que cuando muere David y lo sucede su hijo Salomón, vienen otros reyes, viene la reina de Etiopía a ver la belleza que había allí en este reino. Porque Dios lo había embellecido. Dios por fin estaba llevando ya casi a cabo, todavía no había llegado a su plenitud, pero la belleza de este pueblo, de esta iglesia, hasta adornarla como Él quería adornarla. Hay ciertas orientaciones formativas dentro de la iglesia muy perversas, unas que condenan la sexualidad dentro de la vida religiosa y sacerdotal. Hay pobres sacerdotes que les parece imposible vivir feliz, gozosa y serenamente su dimensión masculina dentro del celibato sacerdotal. Hay esposos muy fracasados dentro del matrimonio, que les parece imposible llegar a vivir esa dimensión masculina y sexual de una manera serena, pura y hermosa, como la vivió Cristo con la iglesia.
pero hay esposos muy trastornados hoy en su relación conyugal con sus mujeres, porque no son capaces de mirar a la iglesia como la mira Cristo. Y es estupendo cómo nos la trae el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Bella, engalanada, cómo la describe hoy Dios con Ezequiel. Yo te vestí. Al principio no fue así. Hoy la dimensión conyugal en el matrimonio está trastornada por la inmoralidad, por la ilicitud, por la perversidad, por el instinto animal y monstruoso con el que se vive. Hablo de matrimonios católicos, porque los paganos lo viven hasta más serenamente que muchos católicos. Hay esposos que creen que la vida conyugal es para tener placer instintivo, como sea y a la hora que sea. Y hay inmoralidades conyugales dentro del matrimonio tan perversas que Pablo VI las evidenció en la Humane Vitae. Fue muy valiente porque las evidenció. Para decir que la sexualidad y la dimensión conyugal en el matrimonio no se puede vivir a la hora que se quiera y como se quiera, sino dentro del plan de Dios. Porque hay esposos que no han aprendido a mirar sus mujeres como Dios las mira, a relacionarse con ella como Dios se relaciona. Dios las respeta y las valora porque tienen una dignidad preciosa. Como mujeres son sus hijas, sus templos. Y Dios se goza embelleciéndolas. Y Cristo se goza embelleciéndolas como embellece a la iglesia. Hay esposas que no han podido encontrar la verdadera dimensión, el verdadero valor de la vida conyugal dentro del matrimonio. Y muchas veces entregan a sus esposos por intereses, para obtener algunos beneficios de seguridad afectiva o material, porque es que la mujer es tan vulnerable y tan delicada. Es muy vulnerable. Y así la creó Dios, necesitada del varón para que le dé un poco de seguridad. Y por eso entre la relación afectiva y sexual masculina y femenina, ordenadamente, el hombre y la mujer son complementarios en cualquier dimensión. Porque es que nos necesitamos unos de otros. Nosotros los hijos y las hijas del día somos una familia y Dios creó esta comunidad religiosa una maravilla, porque la constituyó con hombres y mujeres y no para desórdenes. ¿Cuánto nos enseñan nuestras hermanas a nosotros en muchas cosas? Pero ¿cuánto les enseñamos nosotros a nuestras hermanas en otras cosas? Porque ellas son muy frágiles en algunos aspectos. La mujer es muy frágil, es demasiado vulnerable. Y aunque hay algunas que se quieran igualar por las tendencias feministas al hombre y ponerse en bravas, sí, son vulnerables, son puros mecanismos de defensa que desarrollan ante el estado de vulnerabilidad que ellas tienen. Pero muchas se someten sexualmente, como lo está describiendo Ezequiel, a un nivel de prostitución para obtener un poco de seguridad. Jamás. Toda la seguridad te viene de Dios. Y hay mujeres que por miedo andan sometidas sexualmente a sus esposos, no por amor, no por esa libertad que brota del amor de Dios. Y por eso hay relaciones conyugales tan afectadas que necesitan rápido sanación. Y por eso el Señor al principio no fue así. Y hay veces la vida conyugal se convierte, como lo describe Ezequiel hoy, se convierte la descripción. Hoy el Evangelio la lectura de Ezequiel que nos propone la liturgia, por orientaciones pastorales, sí, pero la descripción es mucho más extensa. Hasta el versículo 59 está describiendo a la infamia que llega a esta infidelidad por no mirarse como Dios la mira, y dice, te has convertido no solamente en una prostituta, sino en un prostíbulo. Y hay veces la vida conyugal hoy está muy aporreada dentro de la iglesia. Y de hecho hay matrimonios que tienen causa de nulidad por la perversidad sexual
a la que han llegado. Porque la vida conyugal en muchos se ha convertido en un prostíbulo para obtener solo placer. ¿Y saben qué es lo más grave? Que dentro de la iglesia hay pastores que enseñan esto y lo ven como lícito. Y es una perversidad. Porque no miramos como las cosas fueron al principio y como Dios las creó al principio. Pero llegará un momento, dice el Señor, en que todos, bueno, aquí dice, lo refiere con Isaías en este cántico, lo habla un resto. Dice, va a llegar un momento en que dice esto, va a llegar un momento en que dirán, Yahvé es mi Dios y mi Salvador. Cuando la visión de una esposa, y por eso se somete de esa manera muchas veces a su esposo, la visión de una esposa es que su esposo es la fuente de seguridad, ¿a quién está traicionando? Está traicionando al Señor porque Él no es su fuente de seguridad. La fuente de seguridad es el Señor. Y ella recibe esa seguridad del Señor para luego amar correctamente a su esposo. La fuente de alegría y de placer del esposo no es esa mujer. Ella no es la fuente de alegría y de plenitud de él, es Dios. Para eso es la castidad conyugal. Unitivo tiene dos fines que son inseparables, procreativo y unitivo. Primero el unitivo y luego sigue el procreativo, abiertos a la vida. Unitivo, ¿para qué se unen en una relación conyugal? Para elevarse más rápidamente a Dios. El final de una relación conyugal tiene que dejar tan espiritualizados a ese hombre y a esa mujer que la gratitud y la alabanza con Dios en ellos tiene que ser, y él feliz porque le dio a esa mujer, y esa mujer feliz porque le dio a este hombre, para ver, para contemplar, experimentar el amor profundo de Dios. Pero ¿cuántas veces eso pasa en la vida conyugal? Terminó la unión conyugal, váyase usted para allá, ¿qué significa? Que eso fue dentro del pecado, más dentro de la lujuria. Como cuando alguien se pone un par de zapatos, nuevecito, feliz con sus zapatos nuevos, ya cuando está en medio, va y los tira ya en el closet, ya no me sirve, voy a buscarme otros. Y por eso, y hay hasta sacerdotes ahí educando a las parejas, que educando, eso es una perversidad. Tienen que aprender sexología y todas esas cosas, eso es perverso. Orientaciones psicológicas para vivir la dimensión conyugal. Es que tienes que hacer así, hablarle así. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué lo estás orientando? ¿Para un psicópata sexual? ¿Y a ella para una perversión sexual? No, para eso no es la vida conyugal. Es para descubrir el amor de Dios. Y así santifica. Por eso hay que orar tanto por los esposos, porque vivir la vida conyugal como Dios la propone. ¿Por qué creen que los discípulos hoy le dicen, no, pues si es así, no, mejor no nos casemos, no tiene en cuenta que se asustaron? Es que es muy exigente y el Señor es muy claro, no es con tapujos por ahí dando vueltas, tan claro que ellos lo entendieron. No, pues es mejor no casarse. Y les dice el Señor, espere, que es que esto es un don, casarse es un don, y por eso hoy hay tantas demandas de nulidad en la iglesia y tantas sentencias de nulidad, porque muchos se dieron cuenta después de que se habían casado que no habían recibido el don. O los que se meten a la vida sacerdotal sin recibir el don, o los que se meten a la vida consagrada sin recibir el don. Ay, Padre, y entonces nos separamos. La nulidad matrimonial. San Ignacio es muy osado porque trae en los ejercicios, cuando habla de la consideración de estados, dice que si alguien se da cuenta que no fue para la vida matrimonial, para eso son los ejercicios para discernir, mirar todo en el plan de Dios. Si en el plan de Dios me casé ya y me di cuenta que no soy para la vida matrimonial, San Ignacio dice, comience a vivir en fidelidad a Dios, como si hubiera sido llamado para eso, que Dios sabe enderezar los renglones torcidos.
Si tú comienzas a vivir para Dios, si alguien en la vida sacerdotal se dio cuenta que no era, pero ya eres sacerdote, ¿qué dice San Ignacio? Clámale al Señor, pídele, suplícale, que Él sabe reorientarlo, Él sabe enderezar lo torcido. Si alguien se metió de religioso y se dio cuenta que no era eso, por las luchas que tiene de la carne y sobre todo las caídas, luchas uno puede tener, pero caídas. Pues clámale al Señor, suplícale, que pues es Dios, Él sabe cómo hacer otra vez las cosas nuevamente. Pero miren lo que nos dice hoy el Salmo. ¿Cuál es el camino de salida? ¿Para qué es la castidad? Para tener a Dios como mi amor supremo, absoluto. Para ver la fuente de mis necesidades afectivas y sexuales, verlas en quién, verlas en Dios. ¿Cuándo? Cuando yo llegue a la conclusión de que Él es mi Dios, mi todo y mi Salvador. A eso tenemos que llegar todos. Cuando Dios sea todo en todos, este plan ya se lleva al culmen. ¿Cómo es en el cielo? Santa Teresita mirando a San Ignacio de Loyola. ¿Y qué ve Santa Teresita en San Ignacio de Loyola? Ve a Dios en sus miradas, en sus gestos, en todo. ¿Sí? San Ignacio, que era bien apasionado, y esos hombres así, heroicos, sí, fuertes, viendo a Santa Teresita del Niño Jesús, una niña ahí que era debilita, ¿sí? Y él la ve a ella, ¿y qué ve en ella? Ve a Dios, la mansedumbre de Dios, sí, la vulnerabilidad de Dios. Dios es todo en todos. Solo se ve amor expresado en diferentes facetas. En la particularidad individual de cada uno, en el cielo se ve el amor de Dios. ¿Y eso a quién no hace feliz? A todo el mundo, ¿sí? Cuando Dios sea todo en todos. La castidad nos permite ver. Es una pregustación, es un preanuncio, es un preludio en esta tierra de lo que es el cielo. Cuando uno va a Medjugorje y mira esto así profundamente, ¿qué ve uno en las personas? Uno comienza a ver en sus miradas, palabras, amor. Es impresionante. Hay quienes van por otra cosa, sí, y no alcanzan a descubrir esto. Pero allá uno, la primera vez que yo voy por esa montaña, venía bajando una señora alta, sí, y se quedó mirándome. Y yo, ¿por qué me miraba tanto? Yo iba subiendo, y yo pasé subiendo, ella venía bajando, y cuando iba subiendo, y ella venía, yo sentía que la mirada no me la había apartado. Y yo no me dejaré entretener. Yo estaba haciendo el rosario. Y fue tan fuerte que iba bajando y me iba mirando. Y yo dije, se va a caer. Y llegó un momento que cruzó sus brazos y me hizo con sus brazos así, como cuando alguien lo abrazara a uno. Y me hacía así. Yo, ¿saben qué vi ahí? El amor de la Virgen, ¿sí? Que me decía, te tengo en mis brazos. Yo en el momento no lo entendí, después fue que yo soy retrasado para comprenderlo, después que vine y dije, claro, cuando el amor se manifiesta así, ¿qué veían en Santa Madre Teresa de Calcuta los pobres? Una palabra, una sonrisa. ¿Qué veían en Santo Cura de Ars, quienes venían a confesarse con él? Una mirada, una acogida de Dios Padre. La castidad es bellísima. Cuando un esposo y una esposa comienzan a vivir en esta dimensión, ¿qué comienza a ver esa esposa en ese esposo? En sus ojos, en su mirada. Cuando él comienza a valorarla por lo que ella es, hija de Dios, templo del Espíritu Santo, ese regalo precioso de Dios. ¿Qué comienza a ver esa esposa en ese esposo cuando la mira así? Ve el amor de Dios. Y cuando un esposo se siente mirado como Dios lo mira por su esposa, ¿qué comienza a ver ahí? La belleza de la iglesia, que la ha embellecido el Señor. Pero esto solamente funciona
Sí tenemos desde el principio, no fue hacia el principio Dios los creó, sí tenemos a Dios como fuente. Y la Eucaristía es la fuente para la creación de todo. En la Eucaristía es donde Dios vuelve y crea todo, de nuevo, ¿sí? Y hace nuevas todas las cosas. En su palabra, Él crea, por eso en la Eucaristía tenemos todo completo, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. ¿Dónde sucede esta renovación, esta transformación de Dios para que todo vuelva a ser como Él lo quiso, en su designio amoroso? En la Eucaristía. Cuando nosotros la vivimos con fe y somos conscientes, somos transformados aquí de una forma espléndida.